La soledad es una experiencia que asusta a muchísimas personas. Incluso está preocupando a los organismos de salud pública y de salud mental internacionales. Pues a raíz de la pandemia también ha habido un gran incremento de personas mayores solas o de aislamiento social. Estados además como la soltería son temidos por muchísimos y llegan a los consultorios de psicoterapia como un motivo de angustia. Lo que más se repite es, no quiero quedarme solo o sola. Y aunque me parece incluso preocupante y no lo aconsejo, que este temor a la soledad sea algo que te impulse a tener hijos, por favor no lo hagan. Aún hay personas que piensan que es bueno tener hijos para no llegar a la vejez en soledad, para que alguien cuide de ti. Entonces, veo que la soledad como experiencia de vida es algo que sostiene una narrativa muy fuerte social de temor, que es algo visto desde una perspectiva de carencia, pero de una carencia muy negativa, algo que se debe evitar, algo a lo que se le debe huir, eh, como una experiencia de vida que de por sí ya sería depresiva. Y si bien al mirar la definición de soledad, vamos a encontrar que es una carencia voluntaria o involuntaria de compañía, pues veo que esa idea de carencia y escasez ha sido entendida o ha sido asociada como a la idea de baja autoestima, de que si no estoy con alguien o no estoy en un periodo en donde haya un buen círculo de personas o unas buenas compañías en mi vida, debe ser porque yo no le caigo bien a la gente, porque hay algo malo en mí, porque no soy importante para otros. Y entonces, pues por tanto, me parece que esta sensación de carencia y de que golpea tanto la autoestima y que genera tanta autocrítica, pues me parece muy negativa, ¿no? Y sigue sosteniendo y perpetuando la idea de que la soledad no es buena, que a ese estado no debemos llegar. Pues bien, yo quisiera comentarles un poco en este video mi perspectiva no tan negativa, para nada negativa de la soledad y cómo considero que la soledad puede tener un impacto muy positivo en nuestra salud mental también y emocional. Antes, una aclaración. Somos seres gregarios, mamíferos necesitando la manada. Entonces, ninguna idea de este video promueve que no te encuentres con nadie ni que cultives y cuides tus vínculos afectivos. Solo pretendo desmitificar un poco la soledad, esta idea de monstruo social y permitirnos vivir la experiencia de la soledad de una mejor manera, así como dejar de poner tal vez presiones sociales en personas que buscan y disfrutan su soledad. Creo que tanto la experiencia de la compañía como de la soledad son estados de nuestra existencia en los que nos encontramos y que debemos saber habitar e integrar a nuestras vidas con sus sanos límites, porque también considero que la presencia de compañía y vínculos sociales en nuestra vida requiere sanos límites. Entonces, preguntémonos qué estamos entendiendo por la soledad. Primero, mencionar que la soledad es una experiencia también subjetiva. La identificación de que se está viviendo en un estado de soledad es completamente individual y subjetiva. Y no pueden haber cosas más molestas que cuando tú estás bien, estando solo, haciendo algo solo o sola, y llega alguien a decirte cosas como, ¿y por qué tan solita? ¿Y por qué andas sola? ¿Y por qué estás haciendo eso sola? No lo hagan, por favor. Se los dice alguien que valora y aprecia un amante de la soledad. Es súper molesto. Lo que para ti es soledad con ese tinte como de carencia emocional y lástima, para la otra persona puede ser
un gran momento de disfrute y de placer con la fabulosa compañía de sí misma o de sí mismo. Entonces sí, creo que en esta sociedad que también está tan volcada hacia los otros, hacia las apariencias sociales, hacia lo que los otros piensan y lo que está bien visto, pues no está mal reconocer que la compañía de uno mismo puede ser maravillosa, y a veces mejor que la de otros. Porque tampoco se nos olvide que la soledad también puede ocurrir en personas que se encuentran muy acompañadas, pero que se sienten desconectados de los demás. Y entonces a una persona riéndose en una reunión social llena de sus amigos, no le preguntaría si se está sintiendo sola o por qué está sola. Pero por dentro esa persona puede estarse sintiendo muy, muy sola, así esté rodeada de gente o acompañada. Entonces, por esto necesitamos comprender que es subjetiva y que es mucho más allá de lo visible. Existen dos tipos principales de soledad. La podemos llamar como la soledad emocional y la soledad social. La soledad emocional que ocurre cuando sentimos esa falta de conexión íntima con otros, de podernos abrir en nuestra vulnerabilidad, de encontrar otros que sean verdaderos apoyos y con los que construyamos una intimidad. Y la soledad social, más como la falta de red de apoyos, la falta, bueno, de grupos de amigos, de eventos, de actividades con otros. Además de que hayan estos dos tipos de soledad, es muy importante para mí que pensemos en que una cosa es estar solo y otra es sentirse solo. Es decir, una cosa es dedicar tiempo para actividades en donde las realizas sola o solo, estás en soledad, pero puede que no te sientas para nada sola en tu vida, que sepas que estás bastante acompañada y no tengas esa sensación de carencia. Y puedes, por otro lado, lo que planteaba ahorita, que sea al revés. Y la experiencia emocional que la persona está teniendo con respecto a a la soledad, eh, pues puede ser tanto de esa carencia que le duele como de placer. Por eso me parece que es un tema que al menos socialmente deberíamos aprender a ser un poco más sensibles y entenderlo más en sus dimensiones más profundas. ¿Qué pasa cuando vemos la soledad desde otra perspectiva? Pues primero que la persona decide resignificar la soledad. La persona que decide resignificar la soledad puede darse cuenta que si bien elige la carencia de la compañía de otros para algunas actividades o limita esta compañía a ciertos tiempos, pues que estos momentos también le permiten conectarse con la compañía propia que puede ofrecerse a sí misma. Y esto ya lo ahondaré más adelante, pero me parece que es esencial cuando nos pensamos la soledad como una posibilidad de disfrute y es que estamos pausando tal vez la compañía de otros, pero estamos incrementando la compañía de nosotros mismos, construyendo tal vez bases sólidas para una buena amistad con nosotros mismos. Y también, por último, creo que es muy importante cuando vemos las soledad desde otra perspectiva, que podamos ver que tal vez en nuestra vida estemos pasando por un momento de soledad que no deseamos, pero que esto no tiene que ser un estado permanente de cosas, que te vas a quedar en soledad a lo largo de toda tu vida. Creo que toda vida tiene un devenir que es dinámico y es cambiante y a veces estamos rodeadas de muchas más personas y eventos sociales y luego tal vez no tanto porque también los contextos, los momentos de vida cambian y que podamos entender esta situación de vida con más aceptación, con más compasión, sin caer en perspectivas fatalistas que nos hacen sentir que estamos solos y así se quedará nuestra situación, o en perspectivas que nos hagan caer en la autocrítica, de empezar a pensar que es que no somos personas agradables y por eso es que estamos así como estamos. Y
Y podemos empezar también entonces a hacernos cargo de qué es lo que queremos en cuanto a nuestros tiempos de soledad o nuestros tiempos de conexión con otros. Y bueno, cómo tenemos que cultivar un cambio en esa área si es que lo queremos. Así que podemos dejar de estigmatizarla como una situación que debe generar melancolía y sacarle provecho a periodos de soledad, tanto como si son voluntarios como si son involuntarios, en donde, en donde realmente lo veamos como una posibilidad de encuentro con nosotros, de autoconocimiento e incluso un gran espacio de libertad que es necesario. Así como es necesario en la vida aprender a construir unos buenos lazos afectivos y sociales, porque somos seres que lo necesitamos y que crecemos también en grupo. Así también creo que es importante aprender a cultivar en nuestra vida una sana relación con nosotros mismos, una buena amistad, un buen nivel de autoconocimiento, poder experimentar esa sensación de libertad de estar conmigo misma sin sentir que allí llegan todos los fantasmas, los monstruos del pensamiento rumiante, de la autocrítica, los golpes que nosotros mismos nos damos a nuestra autoestima, porque creo que por eso es que muchas personas le huyen a la soledad y se quieren refugiar en la sensación constante de compañía que trae una excesiva a veces estimulación, distracción del pensamiento, que si bien nos puede dar satisfacción a una necesidad esencial que tenemos todos los seres humanos, que es de pertenencia, también tenemos la necesidad de libertad, de encuentro con nosotros, de construcción y fortalecimiento de nuestra identidad. Y esto lo logramos también en estos momentos de nuestra soledad. Por ejemplo, investigando sobre el tema de la soledad, encontré una entrevista grabada en el podcast Speaking of Psychology, podcast que es de la Asociación Americana de Psicología, en donde la investigadora en temas de soledad, Tui V. Guyen, sé que lo estoy pronunciando mal, pero no sé cómo pronunciarlo bien, nos comenta en todos los estudios de laboratorio del tema de la soledad, tendemos a ver que las emociones que tienen un alto grado de excitación disminuyen después de pasar breves periodos de soledad. Y luego, a veces también vemos algo del tipo de las emociones de baja excitación. Estamos hablando de calma y relajación, que también aumentan. Y cuando mencioné antes acerca de las emociones fuertes y de alta excitación, estamos hablando de cosas como excitación, energización, cosas que puedes imaginar experimentar en una fiesta o en un concierto, pero también incluye emociones como la ira y la ansiedad. Entonces, cuando pensamos en el efecto de la soledad, las investigaciones anteriores tienden a centrarse más en la caída de esas emociones de alta energía y olvidamos que la soledad también puede ayudarnos a calmar esas fuertes emociones negativas, incluida nuestra ansiedad, estrés e ira. Me parece muy interesante este fragmento de la entrevista porque cuando estamos solos, muchas personas también relacionan la soledad con el aburrimiento. Es decir, por supuesto, bajan niveles de emociones, de excitación y energía, que a veces suben y se incrementan cuando estamos, tal como ella lo dice, en un concierto, en una fiesta, en una reunión social donde puede haber alegría y hay más excitación. Pero las emociones de excitación, de energización, no siempre son de alegría. También viene con esto mucha ansiedad o ira o otras emociones. Esas también descienden cuando estamos en soledad. La intensidad de esas emociones de ira, de ansiedad, de estrés bajan. Y lo que hay que también rescatar y darse cuenta es que cuando tenemos periodos de soledad, se puede empezar a incrementar más la calma y la relajación. Por supuesto, esto también tiene que ir acompañado de la resignificación y el cambio de perspectiva acerca de la soledad, porque si tú la estás pensando como una experiencia deprimente de vida, lo que vas a alimentar en tus periodos de soledad son pensamientos recurrentes, rumiantes sobre lo desafortunada que eres en la vida por estar sola.
y por tanto te vas a sentir mal. Todo dependerá también de cómo interpretas la experiencia de la soledad. Y por eso me parece a mí importante tratar de contribuir a que nos pensemos más una mirada a la soledad, no desde la carencia, sino también desde la posibilidad de presencia de una compañía propia y que nos va a hablar de qué tan buena calidad de amistad también tenemos con nosotras mismos. Si disfrutar de la soledad no ha sido algo fácil para ti, pues bueno, consejos muy prácticos son cosas como practicar hobbies, conectarte con la naturaleza, reflexionar en esos momentos, tener momentos de reflexión. Si sientes que en esos momentos te estás desregulando emocionalmente porque tal vez te estás encontrando con tus realidades emocionales de tu mundo interno y no son fáciles o cómodas de atravesar, acompañarte de experiencias como la meditación, el mindfulness o la contemplación en naturaleza o el journaling o escritura en tu diario. Todo eso en soledad te ayuda a empezar a propiciar para ti un lugar seguro de encuentro con tu propio ser, con tu propia vulnerabilidad. Aprender a estar solos también es aprender a cuidar de nosotros mismos. Fíjate que al principio del video mencionaba esta idea que hay de llegar tal vez incluso a tener hijos para no estar solos en la vejez o quedarse con la misma pareja hasta que la muerte nos separe para no llegar a estar solitos luego en la vejez. O en otros momentos de la vida en que sintamos que es más difícil encontrar pareja. Entonces quedémonos aquí, aunque a veces no seamos del todo felices. Entonces, el miedo a la soledad termina ordenando muchísimo la vida de la gente o desordenándola, ¿no? Llevándola a limitarse en sus posibilidades, cuando podría pensarlo como una posibilidad de encuentro consigo mismo, de autoconocimiento y de aprender a cuidarse a sí mismo, a darse cuenta que puede en la vida estar solo y que esto no es sinónimo de tristeza ni de aislamiento, que puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Bien, esto es todo por hoy. Si te gusta este video, ayúdame compartiéndolo, dándole like, suscribiéndote al canal, activando la campanita, haciendo todo lo que ya sabes hacer. Te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí. Déjame tus comentarios para saber cómo es tu relación con la soledad y bueno, así ir construyendo una comunidad en donde podamos como acompañarnos con ideas, tanto si piensas algo similar a este video como si piensas diferente sobre la soledad y tienes otras opiniones al respecto, todo es válido para escuchar. Gracias y hasta un próximo video.